Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a pasar al momento de la palabra y bueno, estemos listos a lo que el Señor nos va a dar, amén. Les pido si quitan el eco, por favor. Amén, hermanos. Y bueno, sean bienvenidos todos los que nos están visitando por primera vez. También le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través también de la internet, igual como siempre. Bienvenidos, hermanos, y vamos a pasar a este momento pues importantísimo, ¿verdad? Porque a eso venimos, amén, a escuchar a Dios, al Señor. Y me da gusto verlos, créanme, que me da gusto verlo a pesar del tiempo. Pero dice la palabra es que ¿qué nos podrá separar del amor del Señor? Amén, amén. Así de que, pues estamos atentos. Continuamos con la serie, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí, gracias. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido más a conocer a nuestro Señor? Todos, ¿verdad? Cada día le conocemos más y más. Y es una bendición y un privilegio, y aparte pues se trata de eso, ¿no? De conocer más, porque ese es el fruto al que fuimos llamados a reflejar a nuestro Señor Jesucristo y tener el carácter. Así es de que el título de esta serie, ¿quién es Jesucristo? Y hoy es el tema número 30 de esta serie. ¿Y qué creen? Hoy vamos a hablar de Jesucristo el Maestro. Jesucristo el Maestro. Así es de que vamos a orar. Déjenme leer esta cita bíblica que se encuentra en Mateo 23, capítulo 23, versículo 8. Mateo 23, versículo 8. ¿Listos, hermanos? Quiero que estemos atentos, amén. Dice la palabra del Señor así. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque no es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois mis hermanos. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Démosle lectura otra vez. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Padre bendito, aquí estamos, Señor, una vez más, en su presencia, Señor. Cara a cara, queremos escuchar su voz, Padre. Venimos como un pueblo, como un remanente fiel, Señor, a buscar de su presencia, a estar en un momento de intimidad con usted, a ser instruidos y enseñados, Padre, de la única forma que solo usted lo sabe hacer, perfecta, amorosa, paciente, sabia. Y venimos con corazones sinceros, Padre, llenos de alabanza y de adoración, pero también con corazones necesitados, Padre. Porque ¿a quién vamos a ir si no es a usted, el único Dios verdadero? El altísimo y supremo Jehová de los ejércitos, el Dios de nuestra salvación. Y este es el tiempo más importante, Señor, para nosotros como su pueblo, como sus hijos, el venir a ser enseñados con su palabra, que es viva y eficaz, Padre, que es medicina, que es vida para nosotros, Padre Santo. Y queremos, Señor, aprender de usted. Nos ponemos en sus manos, Padre, pidiéndole que quite todo obstáculo, Padre. Todo impedimento, Padre, que quiera, Señor, interponerse para este momento tan importante para nosotros, Padre. Llevando todo el pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Nos ponemos en sus manos y que su Espíritu Santo se mueva con libertad en cada corazón, Padre. Y que esta palabra, Señor, que es suya, que viene de lo alto, Señor, llegue a cada corazón
conforme a la necesidad de cada uno y para sus propósitos, Padre, que usted sea glorificado. Unja mis labios, Señor, y derrumbe todo argumento, Señor, que se levante contra su voluntad. Conforte, consuele, instruya, como solo usted lo sabe hacer, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Déjenme leerles una carta. Traigo una carta, ¿ok? Le vamos a dar paso, que nos llegó en este sermón. Y la carta es para Jesús de Nazaret. Y dice así: para Jesús de Nazaret, dueño de la fábrica Carpintería Artesanal de Israel, de parte de Consultora de Selección de Personal. Asunto: los 12 candidatos a trabajar con usted. Y dice así la carta: gracias por enviarnos el currículum de los 12 seleccionados para trabajar en la nueva empresa que usted dirige llamada La Gran Comisión. Los resultados que arrojaron las computadoras en base del estudio de perfil psicológico, vocacional y de liderazgo empresarial son los siguientes. Nuestro equipo de consultores opina que la mayoría de sus candidatos les falta educación y actitud vocacional. El perfil físico que ellos tienen es desfavorable. Algunos de ellos son toscos y algunos de ellos son vulgares. No poseen el concepto de trabajo en equipo. Le rogamos que siga buscando gente con otro perfil para que pueda lograr el éxito en su nueva empresa. Por ejemplo, Simón Pedro, francamente es un caso perdido. Es inestable, es muy emocional, es explosivo, incontrolable y a veces carga cuchillo. Andrés, bueno, este candidato no ha mostrado ninguna cualidad de liderazgo. Santiago, igual, de la misma forma. Los hijos de Zebedeo, llamados Santiago y Juan, ellos colocan sus intereses personales y ambiciones por encima de la lealtad de la empresa. Ellos son peligrosos, le pueden desbarrancar de su puesto. Tomás, él posee una actitud muy titubeante que afectaría la moral de la empresa. Mateo, bueno, este está en la lista negra de la Cámara de Comercio de Jerusalén. Santiago y Judas Tadeo, bueno, estos dos tienen inclinaciones extremistas y registran un perfil psicológico maníaco depresivo. Bartolomé es muy pasivo. Sin embargo, uno de los candidatos muestra un enorme potencial. Posee habilidades de ingenio, es ambicioso, tiene buen trato con la gente, se preocupa por ellos, los pobres, tiene actitud para los negocios, es muy buen administrador, es altamente responsable, tiene mucha iniciativa y es optimista y jovial. Siempre tiene la sonrisa en sus labios, tiene buena presentación. Su nombre es Judas Iscariote. Y lo recomendamos ampliamente como su administrador, su asesor, su visionario y su mano derecha. Lamentablemente, los otros 11 no califican para formar parte de su empresa. Les deseamos pues éxito. Atentamente, Consultora de Selección de Personal, SADCB de Israel. Y así termina la carta. Bueno, hoy vamos a hablar de Jesucristo el Maestro. Todos nosotros, sin lugar a dudas, al hablar de maestro, para principio de cuentas, hablamos también de un discípulo, ¿no? Y todos nosotros, sin lugar a dudas, en todo lo que llevamos de vida hasta este día, yo creo que tuvimos algún maestro que nos impactó en algo que nunca vamos a olvidar. Y ahí entran también inclusive nosotros como padres hacia nuestros hijos. Pero bueno, vamos a hablar de los maestros. ¿Qué es lo que ¿cuántos recuerdan? No es para contestar, sino para reflexionar. ¿Cuántos recordamos algo que nos marcó para bien o para mal? Que nos formó para bien o para mal. Que nos trajeron buenas o malas consecuencias. Todos fuimos involucrados en eso. Todos hemos pasado ese proceso. Unos nos enseñaban como les parecía o lo que creían que estaba bien. Otros nos enseñaban por la preparación que ellos tenían. Estaba bien.
siempre buscando, pues probablemente en su mayoría de ellos bien intencionada, pero buscando el bien. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra. Vamos a ir cuidadosamente, hermanos. La palabra de Dios a veces es, no a veces, es directa. La palabra en el original, como se habló en esos tiempos, suena hasta agresiva. Jesucristo fue directo, no fue agresivo, fue directo y a confrontar a la gente, a confrontar a todo el que se le ponía. Usó frases como hipócritas, sepulcros blanqueados, y así podemos seguir, podemos mencionar algunas, pero vamos a ver, a empezar a meternos en esto a donde el Señor nos lleve el día de hoy y pues estemos atentos. Maestro viene de la palabra hebrea que es Rab, que significa rabí. Una palabra griega que viene del hebreo, una palabra del hebreo que es Rab y del griego Rabí, que significa mi grande amo, mi maestro. La palabra Rab es mi grande amo en el hebreo, en el griego es Rabí, mi maestro. Entonces, es un título de respeto que usaban los discípulos al dirigirse a sus maestros. ¿Sí? ¿Por qué? Por la importancia que tenía ese término, es que Jesús dijo, pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, y ese soy yo, dijo Jesús, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, pero a mí me llama la atención que no les dijo, pero ustedes son mis discípulos y no sois hermanos. Y eso lleva una gran enseñanza que era la que Jesús les iba a dar en todo ese caminar con ellos. Discípulos, para que al haber un maestro, hay un discípulo. Amén. Y viene de la palabra griega matetes, que significa aprendiz. Tenemos que entender la palabra discípulo desde el punto de vista que era entendida en los tiempos de Jesús. Y para entender el concepto de ser discípulo, tenemos que entender la palabra judía, que es talmid. Ahorita vamos a explicar. Y hay que introducirnos en esto para que veamos, para que entendamos más el mensaje. Tenemos que entender la palabra judía, que es talmid, ya que Jesús era judío. Entonces, el centro de la comunidad judía era la sinagoga. La sinagoga era la fuerza más unida de la comunidad. Era donde la gente alababa y oraba, era leída la palabra y explicada. ¿Amén? Donde los rabinos disputaban. Así era como un judío se convertía en un talmid. Este era un proceso gradual. Había 3 niveles. Había 3 niveles para estos niños, fíjense, que ingresaban para ser enseñados por los maestros de la ley. Nivel número 1, Bet Sefer. Eran niños que ingresaban a partir de los 4 años de edad. Eran instruidos, les enseñaban el Torah. 4 años. El Torah es el Pentateuco, los 5 principales libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? En este primer nivel, los niños crecían y llegaban a los 10 años. Ahí ellos desarrollaban un nivel intelectual increíble, hermanos. Imagínense, tenían que grabarse los 5 libros. Sí, tienen su Biblia, ¿verdad? Simplemente alguien dígame 10 versículos de cualquiera de los 5 libros que lo sepa de memoria. Ellos tenían que saberse toditito. Era increíble, un nivel intelectual increíble. Se aprendían de memoria los 5 libros de la Biblia y de ellos escogían a los mejores para pasarlos al otro nivel. Segundo nivel, Bel Talmud. Aquí estudiaban todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías. En esta escuela estaban solo los de excelente memoria, porque Bet Sefer había sido el filtro o el paso. Tercer nivel, Bet Midrash. Aquí el discípulo, fíjense, el discípulo buscaba a un rabí. Rabí es maestro, ya lo explicamos ahorita. Rabí es mi maestro y rabí no es nuestro maestro. ¿Sale? Entonces, aquí
el discípulo buscaba a un rabí para hacerlo su maestro. No era tan sencillo ser discípulo de un rabí. Eran escogidos los mejores, los estudiantes rabinos tenían que acercarse y pedirle permiso. O sea, los estudiantes se tenían que acercar al maestro y pedirle permiso para poder estudiar con su rabí. Era una posición muy respetada. El término denota a alguien que ocupa una posición respetada. Lo usan los estudiantes para dirigirse a sus maestros. El uso para los maestros se remota al siglo II antes de Cristo. ¿Okay? Ya está, todo eso era antes de Cristo. Los estudiantes siguen a su maestro con respetuosa obediencia. Pero llega Jesús. Y Jesús rompe un patrón al escoger él a sus discípulos. El discípulo tenía que buscar y ganarse al maestro para que le empezara a explicar, porque ellos entendían muchas cosas, pero tenían que ser interpretadas las enseñanzas para los principios de Dios. Y tenían que hacer muchos esfuerzos. A lo mejor en ese tiempo no existía como ahora el fraude, y le daban para su refresquito y le daban regalitos. No creo que eso no era así allá. Era un respeto, había seriedad. Entonces viene Jesús y rompe este patrón y él escogió a sus discípulos. Por eso es que en Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y lleváis fruto. Lo que venimos viendo, la predicación pasada. Fruto, fruto y fruto. Es sorprendente, hermanos, que Jesús usara esa invitación tan honorable de decir, ¿qué dijo? Si alguno quiere venir, ¿qué? En pos de mí, sígame. Él escogió esa palabra, sígame. Si nosotros nos ponemos a dar enseñanza solamente de esa palabra, sígame, es una gran enseñanza que no vamos a entrar ahorita, pero él impuso esa palabra, sígame. Reservada solo para los mejores hombres, pero no mejores en conocimiento. Él vino a derrumbar todo un esquema, él vino a hacer que los dientes rechinaran, que tu mente se chocara y dijera, ¿cómo? A ver, espérame. O sea, por eso él cuando lo sentó, y a mí me encanta repetirlo, y sienta a sus discípulos y les dice, lo que yo les voy a pedir que hagan, no lo van a entender, va a chocar, van a decir cómo es posible, pero ustedes confíen en mí y van a entender todo el propósito. Por eso cuando hacía cosas le decían, maestro, ¿cómo tú haces eso? No, la gente que no tiene el conocimiento pleno y la revelación de Dios no entiende eso. Y el maestro por eso lo primero que enseñó es ser manso y humilde. A mí me pasó aquí, ya les he contado. A mí me pasó aquí cuando el güero me vio aquí esperando, me dijo así, ¿qué haces? ¿Qué estoy haciendo de mal? Tú eres el pastor. ¿Y eso qué? No, es que tú eres el pastor. Entonces, así era. Por eso en esos tiempos chocaba lo que él hacía. Y cuando les iba a lavar los pies, por eso le decía, Pedro, maestro, pero ¿cómo vas a hacer eso? Lo que voy a hacer ahorita no lo entiendes. Y eso es lo que pide Jesús. No preguntes tanto. Observa y vas a entender mis propósitos más adelante. Y pasan cosas, hermanos, en nuestras circunstancias, en nuestra vida, pasan muchas cosas que te dice, Señor, ve y pídele perdón. ¿Cómo? Pero, Señor, tú dile que pídele perdón. Tú ve y humíllate. Tú ve y sé humilde. Y choca, ¿verdad que choca? Así chocaba. De eso, no cabemos, el verdadero discípulo no cabe. Si usted se siente cómodo aquí, como que no pasa nada, hay un problema, porque no cabemos en este mundo. Entonces, este llamado era reservado solo para lo mejor de lo mejor, hombres comunes y no calificados. Fíjense la carta que llegó. Ningún rabino lo hubiera hecho.
Él venía con otras expectativas, por eso Él venía con otros propósitos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo a los corintios, sino que lo necio del mundo escogió. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay muchos que se sienten ungidos, pero ¿sabe una cosa? Dios no está allí. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Por qué? Porque no ibas a ser tú ni soy yo. Es el Espíritu de Dios. Es Dios directamente a través de nosotros. Y nosotros, todo servidor, no el pastor, todo el servidor, todo hijo de Dios debe ser humilde y saber que Dios es el que va a hacer todo, porque nosotros no somos nada. Solamente se le digo una cosa, nosotros, hermanos, tenemos que ser dignos, buscar ser dignos, aceptos, con corazones sinceros, con corazones que estamos buscando el agradar a Dios a través de la obediencia. Nosotros podemos llegar a conocer y ser unos eruditos de la palabra y tener una fe semejante, tan grande, y tener esa confianza en Dios que es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Nosotros podemos hacer buenas obras, todo eso, pero si no tenemos ese carácter de Jesús en nuestras vidas, que es el amor, que todo lo soporta, lo sufre, lo cree, lo espera, que se despoja para dar, que no estás pensando en ti, nosotros de nada nos sirve todo lo demás. Por eso Pablo decía, ¿de qué me sirve si no hay amor? Entre más conocemos al Maestro y más nos impregnamos de Él, nos damos cuenta que tenemos que tener su carácter. Si no, no somos nada. Por eso dijo, hermanos, aprended de mí que soy manso y humilde, servicial, atento, callado, obediente, dispuesto, de bendición para los demás, con un corazón guardado, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso Pablo decía, venga lo que venga. He pasado esto, he pasado el otro, me ha pasado aquello, me han hecho esto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sino a lo débil del mundo escogidos para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Te fijan? Que llama las cosas que no son como si fueran y son hechas. Todo tiene un propósito. Y dice, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie. Por eso dice también en los Corintios, no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino ¿quién? El que Dios pone. Imagínense, hermanos, rabís o maestros, porque pues después los discípulos fueron maestros del vulgo, sin letras. Por eso le llegó esta carta y así pasa en el mundo, así pasa en las iglesias, hermanos. Llegan a las iglesias los pastores ya con currículums. Llegan estudiantes, llegan líderes, y yo en mi iglesia hacía esto, y tomé curso de esto, y tomé curso del otro, y teología, y está bien, es necesario. Pero eso no te garantiza que tú tengas que tener la posición que tú quieres. Es parte del ministerio. Que todos, hermanos, no nada más los líderes, no nada más los servidores, sino todo hijo de Dios tiene que prepararse y buscar del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la compañía se llamaba la Gran Comisión. ¿Y qué le vas a ir a dar a los de afuera? Me lo vas a traer a mí. Digo, y si no sabe, pues sí, hágalo, tráigalo, ¿ok? O sea, tráigalo, pero hermanos, fuimos llamados, id y haced. O sea, no le dijo a sus discípulos, si ustedes son pastores, vayan y hagan discípulos. Si ustedes son líderes de enseñanza, no, él dijo, id a hacer discípulos. Y fíjense, le voy a decir una cosa, no nada más el pastor puede bautizar.
sino todo discípulo verdadero de Jesús. Y de hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas. Amén. Hay un orden, ¿verdad? Hemos aprendido que hay un orden y se le da el orden al pastor. Pero ¿y qué si un día me dice, quiero que ahora mi hijo Roberto los bautice? Señor, adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué yo? Pero un verdadero discípulo entiende el orden. Cuando llega mi hijo a la compañía conmigo, eso es real. Mi hijo no trabajaba conmigo, él estudió para la licenciatura en administración de empresas y entró a una parte donde trabajaba y llegó un momento en que le impidieron el tiempo para dedicarse a la iglesia y para dedicarse a su escuela y le bajaron el salario. Y ella me dice, papá, fíjate que está pasando esto, ¿cómo andas de trabajo? Vente. Dios llegó en el tiempo preciso, hermanos, yo empezaba a ser pastor. O sea, Dios tiene un control perfecto. Vente. Bueno, entonces tengo un trabajador que es el más viejo conmigo, él es el jefe de todos. Y llega mi hijo y se puso a sus órdenes de él. ¿Qué hacemos, Nico? Entonces él entiende, fíjense, él entiende, dice, no, pues él sabe, también es pues, el hijo del dueño. Y hay una reciprocidad, o sea, hay una correspondencia al orden, y pues uno le da el orden, llegando a respetar al que está de jefe, y el que está de jefe dice, bueno, es el hijo del dueño, y dice, pues también, no, tú dime qué hacemos, y se juntaron los dos. Se fija cuando se hace el orden. Cuando se hace el orden, y yo le voy a decir una cosa, mi hijo tenía que haber respetado a ese jefe. Entonces, hermanos, nosotros venimos de aquí los discípulos eran del vulgo, sin letras, y cómo era posible en esos tiempos, cuando había ese celo, había esa religiosidad, con los fariseos, con los escribas, como pasa ahorita en las iglesias. Gentes que vienen de otras iglesias, que a veces no son ni sacados por Dios, pero vienen dejando los puestos o ya no están de acuerdo y quieren llegar a servir, cuando aquí no es así. ¿Por qué? Porque tienes que pasar el tiempo de prueba. Mientras un judío solamente podía llegar a cumplir una tarea así luego de altos requisitos y estudios, llega Jesús y impone otro esquema. Por eso cuando veían a sus discípulos o cuando los vieron a los discípulos de Jesús, se sorprendía la gente, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso? Se sorprendían. Cuando empezaron ellos al inicio de la iglesia, o empezaron ya a empezar a hablar y todo eso, después de que estuvieron un tiempo ahí esperando a que viniera la llenura del Espíritu, porque pues, era el Espíritu de Dios, no eran ellos. Amén. Y ellos estaban esperando, quizá a lo mejor sí, temerosos a las expectativas, ¿qué va a pasar? Si el maestro nos dijo, ¿cuántas veces a nosotros Dios nos habla? Y cuando llega la situación sí estás como que, híjole, sí es cierto, no es el tiempo, y a ver, y Dios nos dijo, el maestro nos dijo que nos iba a ayudar y que no nos preocupáramos, que iba a venir el Consolador, pero estás con duda, ahora hasta cierto punto es normal, pero a un nivel normal, pero no porque no creas en las promesas. Y por eso es que decían en el principio de los Hechos, en Hechos 4:13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, ¿quién? La gente. Viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y fíjense, le reconocían que anduvo con Jesús o que estaban con Jesús. Yo les pregunto, ¿la gente reconoce en ustedes quién es tu maestro? Porque casi el discípulo refleja lo que es el maestro. ¿Y saben eso? Así como los hijos reflejan lo que hay en la casa y los padres y todo eso, el discípulo es lo mismo. El discípulo es lo mismo. Yo le hacía en la mañana preguntas a los servidores y le decía, ¿cómo te gustaría que fuera tu maestro?
Y sabes una cosa, como sea tu maestro, tú lo vas a reflejar. ¿Van de acuerdo? Hay maestros que dan la vida, que tienen esa pasión, que dan todo, que se preocupan, que les importa. Y hay maestros que no le importa, no le importas para nada. No le importa si lleva las tareas, si te pasan, si no pasas o no pasas, si tus papás están al tanto. Ellos a lo que van, ellos van por su salario y no van a desquitar su salario. Vulgo, ¿sabe qué significa? Idiotez en el original. Un laico significa un laico, un hombre no instruido en las escuelas rabínicas. Era fuerte el idioma, ¿eh? A uno que no era judío, y los judíos le decían a uno que no era judío, le decían perros. Un laico es un hombre no instruido en las escuelas rabínicas. Alguien que no tiene más que su idiosincrasia, su ignorancia, su falta de preparación. Sin letras es la palabra agramatos en griego, un hombre sin letras, y letrado sin preparación. ¿Me entiende? Entonces, vamos a analizar diferencias entre el discípulo y el que no es discípulo. Porque recordemos que a Jesús lo seguían, ¿qué? Discípulos y multitudes. Discípulos y simpatizantes. ¿Sí? El discípulo ya vimos que significa, ¿qué? Aprendiz. Y simpatizante significa una comunidad de sentimientos. Eso significa simpatizante, es una comunidad de sentimientos que hablan de un afecto hacia una persona. Por ejemplo, el hermano no se lleva bien padre con el hermano de atrás, pero con nosotros no, porque no se simpatizan. Y eso pasa en las iglesias. Se juntan los hermanos y con el que me simpatiza más, con el que me agrada más. ¿Y qué sacrificio es ese? De yo en la mañana le decía a los servidores. O sea, ¿dónde está el amor? Porque Jesús dijo que en esto os conoceráis que soy mis discípulos y que os amemos unos a otros. Y habló de amor. Por eso le estoy diciendo, vas conociendo más de Dios, vas entendiendo más sobre él y te das cuenta que que lo más importante es que reflejes el carácter y empieza con el amor. ¿Cuál amor? Todo lo sufre, todo lo soporta, hermanos. Entonces, ¿qué eres, discípulo o simpatizante? Vamos a ver diferencias. Porque tristemente esto es para los otros, ¿verdad? Digo, no tristemente, la palabra es para el ¿qué? Para los hijos de Dios. Y tristemente en las iglesias hay mucho que actúa como simpatizante. El simpatizante significa como que tú me caes bien, me agradas. Oh, contigo eres nice, me puedo llevar bien. Con ellos no. Y más si se juntan hermanos que salen de aquí y ¿te fijas? No se pase, el pastor se pasó. Ay, sí, no, es bien echador. Y luego mira, pero si no le digas esto y empiezan y se junta con el que también le gusta. Ahora, fíjense, y llega el otro hermano. Hola, hermanos, y les dice, y se sientan, no pasen. Y empiezan a hablar y el hermano que llega le dice, hermano, cuidado, hermanitos, no hablemos eso. Hermanos, cuidado, estamos murmurando, estamos hablando del pastor, estamos hablando de los hermanos. Sí, y no le vuelven no entra. ¿Qué somos? ¿Discípulos o simpatizantes? Mire, la Biblia está llena en los evangelios de citas donde dice, por ejemplo, Mateo 5:1 dice, fíjese cómo lo seguían, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y simpatizantes lo seguían. Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, Jesús siempre enseñando, y cada quien recibía como le convenía. Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud.
Y así tenemos otro, por ejemplo, Marcos 3:7 en adelante, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía una gran multitud. Le seguía una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Fíjense, hacía cosas. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que tuviese, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? A la multitud, a sus discípulos. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? O a lo mejor ya es discípulo, ¿verdad? Pero ¿en qué nivel? ¿En qué posición? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Aquí tengo simpatizantes, miren, comunidad de sentimientos, modo de ser de una persona que lo hace atractivo a los demás. Tú me caes bien. No, fíjate que conocí en la escuela a los estudiantes, a ver, entran a la escuela el primer año y entran niños nuevos, ¿no? Y de repente digo, ¿qué crees, mamá? Me cayó bien. Hay un chavo ahí que se ve que es bien nice. Ay, mamá, yo hubiera visto a uno que llegó y se cree luego, y ya no te juntaste con él. Inclinación afectiva entre personas, fíjense lo que significa inclinación, te acercas, te identificas. Y los espirituales con los espirituales y los carnales con los carnales. ¿En qué posición estamos? Se da de una forma espontánea y mutua, ¿se fijan? Eso es lo que significa. Búsquenlo en el diccionario, ¿ok? Se da de una forma espontánea y mutua, o sea, nos conectamos. Yo le decía en la mañana y le digo a ustedes, qué fácil, ¿no? Es cuando me junto con mi hermana, vamos a la misma iglesia y me junto con mi hermana. Y vamos a comer juntos. ¿Por qué no te juntas con otros que a lo mejor no te agradan? ¿Cuál es el sacrificio? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Jesús nos llamó a la unidad. Estamos hablando del Maestro, amén. Y Él siempre llevó a sus discípulos a la unidad. Hermano, pero Jesús fue hombre, hermanos. Jesús fue hombre. Y lo que Él hacía era ir al Padre a pedir dirección. Específicamente en ciertas ocasiones demostró su divinidad con propósitos, ¿ok? Pero Él se condujo como hombre 100%. Lo importante para Jesús no es que yo te sigo, sino para qué te sigo. Hay gran diferencia, hermanos. Lo importante para Jesús no es yo te sigo, Señor, sino para qué te sigo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Negarte a ti mismo es humillarte. Negarte a ti mismo es lo que Él hizo, desprenderte de ti para dar a los demás. Con el amor que todo lo sufre. Pero apenas te tocan tantito y no te han sacado ni sangre y ya estás llorando. Apenas te dicen tantito y uy, ya estás sentido. ¿Cómo? Todo lo soporta. Todo lo cree. Y un discípulo sabe que Él cree y sabe que hay un Dios que hace milagros y que transforma vidas. Y todo lo espera en el tiempo de Dios, no cuando tú quieres. Lo importante para Jesús no es que yo te sigo, sino para qué te sigo. Y Jesús sabe por qué lo siguen. Él sabe por qué lo sigues tú. ¿Sí saben eso, verdad? Usted me puede decir, hermano, es que yo amo a Dios y no, de veras, yo estoy dispuesto a dar la vida por Dios. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Pedro le dijo, maestro, yo doy la vida por ti. Pues muchos, si no das la vida por Él, menos vas a morir por Él.
Fíjense, si no das la vida por Él, menos vas a morir por Él, porque dar la vida es una obediencia, un caminar en Él, un buscar una comunión con Él, es servirle a Él, es venir a los domingos, venir el miércoles, venir el viernes, venir el sábado y venir a todas las actividades, no nada más cuando uno quiere. ¿Cómo? Si yo le pregunto ahorita, hermanos, ¿quién está dispuesto a morir por Cristo? Y sí va a haber amenes. Y alguno de ellos a lo mejor ni vive para Él, ¿cómo vas a morir para Él? Es un todo, hermanos. Jesucristo Dios es un Dios celoso. O sea, Él pide todo, sí, pero también que nos esforcemos, que no es fácil. Jesús sabe por qué lo siguen. Él le respondió a algunos les dijo en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A mí me llama la atención que Jesús confrontó. Jesús fue directo, siempre con propósito, ¿verdad? Tampoco los estaba corriendo, simplemente los quería llevar a que reflexionaran por qué lo está siguiendo. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Porque tampoco se trata, entonces ¿para qué vengo? No, hermanos, permítame. Personas que nos visitan, no es así. Jesús quiere, por eso predicamos de Jesucristo el sanador. Para Jesús es más importante primero la sanidad interior, la salvación, que el milagro. Ustedes me siguen porque, no porque vieron las señales, sino porque comiste y os saciaste. Los verdaderos discípulos, hermanos, los verdaderos discípulos los siguen porque le aman, le dé o no le dé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguro? Los verdaderos discípulos, hermanos, le siguen porque le aman, les dé o no les dé. Los verdaderos discípulos se tienen una intimidad con Dios personal y piden por un cambio personal. Los verdaderos discípulos, esa es una de sus características. El simpatizante le sigue por lo que obtiene de él. El simpatizante quiere lo de Jesús, pero no quiere a Jesús. Si usted es discípulo, es todo. Y a veces podemos hacerlo, pero no queremos. Jesús sabe. Cuando tú no vienes porque no puedes. Porque de veras no puedes. Por eso tenemos la internet, y se los dije y lo vuelvo a repetir, la internet, hermanos, este medio es para quien verdaderamente no tiene dónde congregarse, para quien verdaderamente no se puede mover de su casa, pero tienen ese deseo y se conectan y escuchan palabra, y no para que los cómodos, que dicen, ay, amaneció nublado, ay, nos conectamos. No, hermanos. A mí me costó trabajo aceptar esto. Aquí lo saben mis hermanos. Pero entonces, ¿quieren esto? Es para eso. Y los que nos estén oyendo, hermanos, y personas que nos estén oyendo, busquen dónde congregarse si tienen dónde congregarse. Porque está siendo peligroso eso. Una, comodidad. Dos, están oyendo muchas falsas enseñanzas y están siendo movidos. Y por eso Dios puso pastores, iglesias y nos manda a congregar. Esa fue la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos y por ellos estamos aquí. Los discípulos fueron como usted, como yo, enfrentaron situaciones difíciles, a lo mejor con la esposa, con los hijos. Ay, no vamos hoy, mi amor. Vámonos. ¿No vas? Me voy, ahí te quedas. Ahora ya se queda hasta el esposo. Ay, ven, ándale pues. Ay, Padre Santo. Duele, hermanos. Duele. No es para que dé risa. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están los que dicen aleluya, como dice un canto? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están que no los veo?
Ahí dice que se los llevó el Salvador, pero quién sabe si a ti te lleve el Salvador si sigues así. El reino de los cielos sufre violencia. Estamos en un mundo que está dando con todo al cristianismo, a los verdaderos discípulos, que está desmoronando y está depravando la vida, se está depravando, están echando abajo los principios. Estamos en un mundo donde ya viene, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cuál fue nuestro maestro? ¿Cuál fue? ¿Quién es nuestro maestro? Estamos conociendo a nuestro Jesús. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Como simpatizante o como discípulo? Nada más cuando te sientes bien, cuando quieres o cuando dice el maestro. Porque los discípulos, hermanos, dejaban todo. El simpatizante lo sigue por lo que obtiene de él. La multitud de los simpatizantes quieren los favores de Jesús, pero no lo quieren a él. Los simpatizantes, hermanos, se dan en las universidades, en los teatros, en las sinagogas, en los seminarios. Hay mucho pastor asalariado. Ya se la saben. Tengo seguro mi raya. Ay, nada más tengo que estudiar y dar ahí un sermón. Los simpatizantes se dan en los institutos también. Y los discípulos solamente tienen que procurar presentarse a Dios como varones aprobados. Por eso llegó esta carta. Y para el mundo no califican, pero para Dios no, porque dice que sus caminos no son los nuestros. Yo no sé usted, pero de veras, hermano, duele ver que estemos jugando un cristianismo mediocre. Muchos de nosotros a medias. Yo le pregunto, ¿Dios es a medias con usted? ¿Dios está a medias? Él no descansa, hermanos. Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, Él está trabajando, Él no descansa, todo día y noche, cada segundo, en el universo, trabajando todas sus virtudes, todos sus atributos, trabajando en misericordia, bondad, fe, justicia y todo lo que es Él, no para. Y nosotros queremos descansar, y no un día, sino muchos. Los discípulos solamente tienen que procurar presentarse a Dios como varones aprobados. Por eso le dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia. ¿Qué diligencia? Constante. Así como va, en primer lugar, no te descuides, esfuérzate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad aplicada en tu vida. No habla también de enseñar, sino aplicada en tu vida, porque muchos enseñan bien bonito, pero no la viven. No la vives, hermano. Ni Jesús era estudiado, ¿sí saben? Ni Jesús era estudiado. Ay, pastor, pero él viene de ungido. No, hermanos. Dice en Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este tanta letra sin haber estudiado? Él no pasó por los 3 niveles. Él venía con la unción a cumplir los propósitos de Dios en cuanto tuvo la llenura de su Espíritu. Y usted, si es discípulo del Señor, si verdaderamente fue redimido por su sangre y fue sellado con el Espíritu, ahí tiene usted la capacidad. La que te capacita, te equipa y te provee de todo lo que se requiere de parte de Dios, hermanos, ¿ok? De Dios, no de los hombres. De Dios para sus propósitos. Y
Tú y yo y ustedes solamente tenemos que buscar ser dignos y aceptos a su presencia. Y decirle, Señor, quiero ser el barro en tus manos. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, quiero ser el barro en tus manos, haz lo que tú quieras? Que nazca en su corazón. Si no le nace, pídaselo. Hay un Dios que responde y está listo y atento. Él dijo, aquí estarán oídos mis atentos. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Vamos a ver tareas de discípulos y simpatizantes. Amén. ¿Estoy bien? Son 20 para 12. Tarea de discípulos y simpatizantes. Discípulos. El discípulo sigue a Jesús donde quiera que va. ¿Se fija? Fíjense. El discípulo sigue a Jesús donde quiera que va sin saber o preguntar nada. Raramente, hermano, se aleja de su maestro por miedo a perderse a alguna de sus enseñanzas. O sea, se interesa. Le gusta lo que el maestro le está enseñando. Mira cada movimiento de su maestro y toma nota de cómo él actúa. Ellos trabajan apasionadamente para incorporar las palabras y acciones de su maestro en sus propias vidas. El discípulo confía plenamente en su maestro. ¿Les gusta eso? ¿Cuántos son discípulos? Los discípulos tienen un profundo deseo de seguir cercanamente a su maestro que comenzarán, a tal grado que comenzarán a pensar y actuar como él. Por eso les dije, reflejan. Y esos son de los que se creen muy santos. Mira, si hablan de ti de eso, gloria a Dios. ¿Sí me entienden? Bienaventurado soy, dijo Jesús, cuando por mí, por causa de mi nombre, primero por causa del reino y luego por causa de mi nombre. Simpatizantes, yo espero que no estén aquí. Ponen muchos pretextos. Cuestionan y reclaman. Los simpatizantes, una característica. No les importa no seguirlo y aprender de él. No le conocen. Por eso cuando te encuentras afuera y te pregunta alguien, a ver, yo quiero saber, tú eres cristiano. Si eres simpatizante, pues vas a decir, pues mira, yo voy a una iglesia. Ahí enseñan muy bien. Además, nosotros tenemos conocidos de otras iglesias que hasta nos los recomiendan. O gentes que nos conocen y nos los recomiendan, pero porque no saben ni qué decirles ellos. Y bueno, uno se pregunta, pues ¿qué les enseñan, verdad? Pero eso es otra cuestión. Dudan de él y no le creen. ¿Cuántos? Es para reflexionar, hermanos, ¿ok? Dudan de él y no le creen. Los simpatizantes hacen las cosas a su parecer o en sus ideas. O siguen actuando en su antigua naturaleza. Y no han aprendido, no han hecho caso que el Señor dice, ¿qué? No andéis andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si ya eres mi discípulo, esfuérzate por buscar en mi Espíritu. Ya no puedes seguir en la antigua naturaleza si es que verdaderamente naciste de nuevo. Amén, hermanos. Servicio de discípulos y simpatizantes. Discípulos. Primero sirven. ¿Se acuerdan? ¿Qué dimos ahorita?
le preparaban la barca al maestro. Nos decían, Señor, pues hay que aprovecharnos de todo, ¿sí? Mira, hay mucha gente, pues hay que mandarlos. Los discípulos son los primeros que dicen, aquí estoy. ¿Qué se le ofrece, maestro? Sirven primero. Primero estaban al lado del maestro trabajando, dejan todo lo material por seguirle. Simpatizantes, primero se sirven. No les gusta participar. Y cuando lo hacen, solo lo hacen en lo que les gusta y cuando quieren. Ahí tenemos una predicación que ya viene muy pronto que se llama Un discípulo de servidor. Amén. Vamos a hablar, ahí entra más profundo. Eso ya lo dimos hace unos años atrás. Pero primero ven por sus intereses y beneficios. Los simpatizantes. Intereses y fines verdaderos del discípulo y simpatizante. Fíjense. Intereses y fines verdaderos del discípulo y simpatizantes. Hermanos, esto es para que reflexionemos solamente. Para que usted se examine a sí mismo. Y usted mismo vea, no conmigo. No quiera salir ahorita, y porque yo se lo dije, no, usted haga un compromiso con Dios. Y donde usted cree que esté fallando, usted ahí dígale, Señor, perdóneme, aquí estoy, mi Señor. Porque no me acordaba que a esto me llamó. O me cuesta trabajo esto. Amén, hermanos. Venimos a ser bendecidos, amén. A ver cuántos dicen amén. A ver cuántos dicen amén. Ok. Intereses y fines verdaderos del discípulo y simpatizantes. Simpatizantes. Juan 6, 60, 61. Esto no les va a gustar. Simpatizantes. Juan 6, 60, 61 dice, al oírlas, ¿qué? Al oírlas, ¿qué? Sus palabras. Lo seguían y él les enseñaba. Al oír sus enseñanzas, sus instrucciones, todo lo que él hablaba, dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, tú eres esta palabra. ¿Quién le puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de éste, les dijo, ¿esto os ofende? Por eso yo se los dije, es dura. La palabra dura significa rigurosa, es severa, estricta, pero firme, porque es medicina. Yo le decía a los servidores en la mañana, a los estudiantes, a los que van a la universidad y al high school, si tú tienes un maestro que te presiona, que está sobre de ti y te deja tareas, es bueno, porque se preocupa, porque está ganando su salario, no es un asalariado normal. Y es duro cuando tenemos maestros así. Es duro, ¿eh? Y dura aquí significa rigurosa, severa, estricta y firme. Y luego dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijeron los discípulos o simpatizantes. Y la palabra oír significa entender qué está diciendo. ¿Qué está diciendo el pastor ahorita? Pasa. Significa escuchar y significa obedecer. Y luego dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, esto les escandaliza porque significa escandalizar. Esto los va a hacer tropezar. O sea, ya van a abandonar, van a tirar la toalla. Significa hacer tropezar, desagradar y hacer caer. ¿Por qué? Dice aquí que desde entonces muchos de sus discípulos y simpatizantes volvieron atrás. ¿Por qué? Porque ya no les gustó. Ya no les gustó que les dijera, hay servicios. Reunión de matrimonios.
Tú lo necesitas. Soy tu Dios. Ya no les gustó. No has orado en la semana conmigo, no has hablado. No me buscas en la palabra. Llegas y a ver televisión. Vienes de tu problemón ahorita y llegas y a ver televisión, a dormirte o no quieres. Ya no les gustó. Yo aquí estoy, yo estoy a la puerta y toco, dice el Señor. Compromiso. Ya no les gustó. Ay, Señor, tan bien que estábamos, Señor. Mira qué padre nos llevábamos. Íbamos también, hasta mi esposa y mis hijos les estaba gustando, Señor. Ya no le entro. ¿Cómo, Señor? Pues tengo que venir el sábado. Y luego el domingo otra vez temprano. Ya no le entro. Voy el sábado si quieres, pero el domingo no voy. Dura, difícil de obedecer. Cuesta trabajo escucharla. Fíjese lo que dije. No oírla. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y el oír entra aquí y sale por acá, y escuchar están todos tus sentidos atentos. Tus sentidos atentos para analizar, reflexionar, obedecer y esforzarte. Es una gran diferencia. Por eso no les gustó. Les gustaba que les diera de comer. Les gustaba que todos los milagros que les hizo. Por eso él dice, ustedes me siguen no porque vieron las señales. Ustedes me siguen porque les doy de comer y se sacian. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es duro? A ver, ¿es duro, hermanos? Sí, Jesús dijo que no era fácil, hermanos. Pero él dijo, confíen en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Y cuando habla del mundo es lo que enfrentas. Es el mundo del sistema y es el mundo del ser humano. Entonces, hermanos, ya te ofendiste, ya esto que te está diciendo ahorita Jesús, por tu bien, para que reflexiones, ya te enojaste y no vas a venir, ya no voy, ahí ese pastor exagera. Ese pastor es bien lamentador. Yo le pido a Dios, hermanos, y lo hago con mucho cuidado y con mucho amor, pero no quiero ayudarle a Dios ni sentirme bueno. No. Y por eso ahorita dan ganas a veces de llorar porque Dios nos ama, porque Dios es fiel, porque Él no cambia. Él está siempre listo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos, pecadores y no pecadores. ¿Cuánto más por nosotros, mis hijitos?, dice el Señor. Y entonces ya los simpatizantes se fueron, hermano, ya ahí muere, ya no le sigo, ya. Y los discípulos, dice enseguida, dijo entonces Jesús a los 12, aquí hay discípulos verdaderos y no sé si haya simpatizantes, pero yo quiero creer que no, pero le dice a sus discípulos, ¿quieren acaso oíros también vosotros? ¿Quieren acaso iros también vosotros? Iros. La palabra iros significa conducirse. O sea, ¿ustedes están igual que ellos? O sea, a ver, quiero ver, ¿ustedes están igual que ellos? ¿Se van a dejar llevar por sí mismos también porque ya los demás están yendo? ¿Se van a apartar? ¿Significa apartarse? ¿Van a dejar de poner la mira en lo que lo estoy conduciendo? Significa eso, llevarse por uno mismo, apartarse y quitar la vista. Y no los detuvo, hermanos. Jesús no te está corriendo hoy, lo que está diciendo Jesús es, esfuérzate, yo estoy contigo.
No lo detuvo el Señor, porque Él dijo que el que ama, dice el Señor que el que ama, ¿qué? Disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Sí? Al que ama disciplina, aquí en este contexto es educación. Es el maestro, ¿verdad? En este contexto de la palabra disciplina es educación. Estamos hablando del maestro. Mi rabí, nuestro rabino. Entrenamiento se llama, significa eso aquí, disciplina, corrección. Híjole, fíjense, instruir y enseñar. Y azotes, ¿sabes qué significa azote? Flagelar, látigo o azotar, eso no va a pasar, pero significa dirigir reproches duros a alguien. Pasó. Ustedes me siguen nada más porque les conviene. Lo traduzco a los idiomas. Son los convenencieros, interesados. Y estoy dispuesto, dice el Señor, a dárselos, porque a eso vine. Pero primero quiero otras actitudes. Hay algo más interesante que eso, que le va a traer más felicidad. Yo tengo la solución a tus problemas con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, a la educación de tus hijos. La Biblia es el manual donde encuentran de todo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Al verdadero discípulo le llega la revelación del Padre. ¿A quién iremos? Pero no es como que no sabe, ¿no? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A cuánto nos ha revelado Dios cosas así tan maravillosas? A todos, porque nos ha puesto al descubierto lo que antes estaba oculto. No estamos ignorantes. Ustedes ya fueron limpiados por la palabra que os he dado. Nos dijo anteriormente, ¿verdad? Vosotros ya sois limpios por la palabra que os he dado. O sea, a través de la fe llegó el arrepentimiento y fueron mis hijos y yo les he dado las instrucciones, la santificación, y están en esto. Entonces, ahora, Él nos ha sacado, lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Y nos ha revelado y nos ha puesto al descubierto todo directamente porque dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde el trono de su gracia, o sea, directamente del Padre. No estamos ya ignorantes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no te puedes dejar llevar por quien te aconseje al lado porque ya llegó la verdad a tu vida. Ya no tienes excusas. Si tú te dejas llevar por el de al lado, es porque tú estás en tu carne o en tus opiniones. Eso pasó con el pueblo que lo llevó, su mismo pueblo, esos que les hizo milagros, esos que sanó, los llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque estaban en la ignorancia. Porque había los sacerdotes, los conducían y todo lo que los sacerdotes decían, eso hacían. Estaban en la ignorancia, pero ustedes no es así, dice el Señor. Yo les he revelado a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Y nosotros hemos visto y tenemos a Cristo en nuestras vidas. Ya no tenemos excusa, hermanos, ¿ok? ¿Estás batallando con algo? Dios lo sabe, dice, yo lo sé. Estás batallando con algo, estás sufriendo por algo, deseas cosas, Dios lo sabe, pero busca mi reino y mi justicia, dijo el Señor. El discípulo no escoge otro camino, hermano, sabe que Él es la roca y no se refugia en nada ni en nadie más. El discípulo le es revelado la verdad de lo alto. El discípulo conoce verdaderamente quién es Dios y eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien me puede decir? Bueno, de contestar, ¿saben quién es nuestro Jesús? Porque Él es el Dios de nuestra salvación. No hay nadie ni nada
más que Él. Actitudes y respuestas de los discípulos y simpatizantes. Actitudes y respuestas de los discípulos y simpatizantes. Lucas 17, 11. Esto todos se lo saben. Amén. Lucas 17, 11 en adelante dice así. Amén, hermanos. ¿Listos? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús. Pero luego dice, ¿qué? Maestro. Todos sabían que era un maestro, que era un rabí, 100%. Lo reconocían hasta los que no eran. Solamente a los que les era revelado como a Pedro sabían que venía de parte de Dios, que era el Hijo de Dios. Y le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos hay que vienen a buscar? Y que su fe, porque sí es real, lo hemos dicho, la fe cuenta para Dios. Hay muchas iglesias, hermanos, donde están engañados, y tienen gente, y tienen hasta miles, y están engañados, pero ahí hay gente de fe. Ahí hay gente que va de veras con un corazón de encontrarse con Dios, pero están engañados y Dios ahí protege eso. Dios protege a esa gente y tarde que temprano la saca o les revela la verdad. Y ellos no esperaron... y no dudaron, dice que ellos fueron. Fíjese que le dije, tú síguele y no te fijes lo que va a pasar. No tengo dinero, tú síguele. Y dice que en el camino fueron sanados, ¿verdad? Es una gran enseñanza, ¿eh? Ahí vamos bien ahorita, ¿verdad? Amén. Los veo atentos, gracias a Dios. Ahí le paramos ya, ¿no? Híjole. ¿Ahí le paramos? ¿Ni un amén? Ay, híjole, están bien listos, ¿ok? Y luego dice que se presentaran, dice, mientras, dice aquí, mostraos, id y mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Tenían que ir a presentarse ante los sacerdotes para que los sacerdotes y atestiguaran, dieran fe, que es un milagro de Dios, 100% de Dios, que era 100% real, y entonces ellos lo decían, esto es un milagro, y hacían culto al Señor. Esa era la costumbre en esos tiempos. Dice que entonces uno de ellos, hermanos, ¿cuántos eran? Ya nada más hay uno. A ver, ¿cuántos somos? Ya sé, no puedo contarlos. Y ya nada más a ver cuántos quedan después. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estamos hablando de las actitudes y las respuestas que hay ante Dios, porque hay diferentes tipos de actitudes. Y ahora, por eso le digo, ¿cómo le agradecemos a Dios? ¿Cómo le agradecemos cuando tu matrimonio ya es sanado, ya lo restauró Dios y después ya no estás aquí? Señor, alguien por ahí dice, dicen por ahí. Dice que viendo que había sanado uno de ellos, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Reconoció que Él era el Dios todopoderoso. Reconoció que tenía que regresar a adorarle. Que para eso fue sanado. Fue más importante para Él que quien lo sanó, no lo que hicieron con Él. Y luego dice, postró su rostro en la tierra a sus pies. Humildad. Humildad. Hermanos, humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde.
Si estás bendecido, humildad. Gracias, Padre Santo. Bendito sea Dios. Si no estás bendecido, gracias, Padre Santo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era ni judío. No era de ahí de la tierra de ellos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? O sea, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate, tu fe te ha salvado. Fíjese lo que dijo, Su fe primera fue de sanidad. Pero aquí su fe le dio la salvación y la vida eterna. Y hubo una transformación. Enseguida empezó el proceso. Y le voy a decir una cosa. Esto me lleva a decirles, hermanos, que tristemente en muchas iglesias, o aún aquí, hermanos, a nosotros tienen que evangelizar y le compartimos a la gente, los llevamos a los pies de Cristo y después los abandonamos. No es así, hermanos. Tenemos que alimentarlos. Viene el proceso de la santificación. Viene el proceso de enseñarlos e instruirlos con la palabra y traerlos a la iglesia para aquí también sean enseñados. Pero si alguien no quiere venir, hermanos, si tú le estás compartiendo, tú tienes un deber de ir y enseñarle. No nomás es decirle, estoy yendo a una iglesia, mira, me está yendo muy bien. Mira, Dios está haciendo el milagro. No, oye, espérate, te quiero compartir. Y tú estás dispuesto, mira, déjame ir a visitarte. Y yo estoy en el proceso, no te voy a decir que ya estoy, pero nos ha ayudado mucho y compartirle. ¿Saben cómo los podemos ganar más? O más bien, cómo podemos ser de más bendición, porque nosotros no ganamos nada, son de Cristo. Es Cristo la honra y la gloria. Amén. ¿Saben cómo podemos ser de más bendición? Nuestro testimonio. Hermanos, aún aquí entre nosotros, a veces en nuestras fiestas ágapes, ahí tenemos unas actitudes que dices, Dios mío, no te pases. No, hermanos. Gracias a Dios que somos una familia, ¿verdad? Aquí nos ayudamos y oramos, pero no es así. ¿Cómo vamos a ganar al que no es creyente nosotros? ¿Cómo vamos a ser de bendición para nuestro esposo, nuestra esposa si no creen? O si apenas, o ya quieren empezar, como que empiezan y de repente llegas y derrumbas todo con tu forma de ser. ¿Cómo? Vamos cerrando, hermanos. Con esto voy a cerrar. Resultados finales de los discípulos y simpatizantes. Resultados finales de los discípulos y simpatizantes. Simpatizantes son movidos fácilmente. Fácilmente. O a discípulos, también hay unos discípulos que pues, están muy inmaduros, no están bien cimentados y son movidos. Y por eso Dios dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis hijitos. Fíjese, aquí van dos vertientes, ¿ok? O dos. Ay de aquel que haga caer a uno de estos mis hijitos. Primera, hay gente que no es convertida, pero Dios ya la está viendo lo que va a hacer más adelante. Fíjese, tenga cuidado, ¿ok? Tenga cuidado con los que no son convertidos, porque puede ser de piedra de tropiezo. Y Dios ya los está viendo y usted los ve y dice, este no va a querer. Y está rogándole y no quiere, pues cuidado, porque tienes que guardar tu testimonio. Porque es piedra de tropiezo y también se aplica entre nosotros mismos ya como convertidos. Por eso Dios quita el fruto que está mal, el pámpano que no está dando para que no contamine o no sea piedra de tropiezo para los que están empezando a dar. Amén. Pero también se refiere a eso, por si no lo ha pensado, en tu familia, en nuestras familias hay gentes que no creen y que no quieren y que les está costando trabajo y que nada más están esperando para verte y decir, ya ves así, ¿para qué voy a la iglesia? Y ya ves así, no, mejor así me quedo. Ay de aquel que haga caer uno de estos mis hijitos.
Los simpatizantes son movidos fácilmente. Reunidos pues, dice Mateo 27. Mateo 27, 17 al 22 dice. Mateo 27, versículos 17 al 22, dice así. Reunidos pues ellos, o sea, la multitud, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia, fíjense, mejor es el Pilato, sabía que ellos tenían envidia con Jesús y él sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas indebidas y tu esposa o tu esposa te dice, mira, ten cuidado, yo siento que no está bien, mira, a mí si no me mostró otra cosa, déjalo así como está? Tengamos cuidado cuando nos queremos meter con un hijo de Dios. Tengamos cuidado cuando nos queremos meter con un hijo de Dios, aunque haya hecho algo malo quizá. Porque el que se mete con un hijo de Dios, se mete con el papá. Y no os preocupéis, dijo Dios, yo pagaré mía la venganza. Tampoco vamos a desear venganza, ¿verdad? No vamos a desear venganza. Nosotros, cuando alguien llega a hacernos algo muy extremo así, dice, Señor, ten misericordia, por favor. Dice, versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Ahí está, fíjese, fueron movidos. La gente fue movida y es movida al día de hoy. Y por cualquier cosita, caen y caen. Cristianos, esposos, caen ante las seducciones de la esposa, a las cosas de Dios, y los esposos hacen caer a las esposas, a veces a los tratos que les dan, las exasperan y las hacen, que no debe de ser así, porque Dios nos dio un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Y ellos fueron movidos, dice, fueron persuadidos por los ancianos a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¡Wow! Híjole. Sí, que esto es increíble, que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que ellos? Imagínense, hermanos, ahí a nuestro Señor ahí como a ver, vamos a ponerlos a concursar. Así lo ponemos. A veces está acá el mundo, están las cosas del mundo y está Jesús y tú estás ahí, ¿voy o no voy? No se pasen. Nuestro Dios es el Dios único y verdadero, todopoderoso, el dueño de nuestras vidas, y no puedes ponerlo ni en tu mente al lado de alguien. ¿A cuál de los dos quieres que os suelte? Vayámonos con esto. ¿A cuál de los dos ustedes quieren? Porque el que tiene amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿A cuál vas a preferir? Y ellos dijeron a Barrabás. ¿Quiénes? Los que son movidos fácilmente. Los que andan todavía en actitudes de la carne y no en el espíritu. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Wow. Ya estaba escrito. Y termino con esto. Discípulos. Los discípulos están firmes y perseverantes. Hechos 5, 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. Híjole, esto es impresionante. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí quiero ser un instrumento en la mano de Dios, hermanos. A donde Él quiera. A donde Él quiera. Como Él quiera.
como Él quiera, hermanos, y necesitamos de su auxilio, de que nosotros no vamos a... Y le doy gracias porque Él pone ese deseo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Le doy gracias porque Él pone el querer como el hacer, no nace en nosotros. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles, ¿de quién es? De Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que, ¿cómo era? Hasta no dice aquí, y carga cuchillos. Pues si no sacó el cuchillo y ándale, tómala. Ese Pedro atrabancado, de así, bien arrebatado. No, maestro, ahorita vamos sobre ellos. Ese Pedro y ese Esteban así bien tranquilito. No, maestro, vámonos recio. Y así, cada uno con su característica. ¿Y qué dice aquí? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, hermanos. Unánimes. Juntos. A mano. Aceptándose. Pedro, impetuoso, atrabancado, y los otros tranquilitos, así como en mi trabajo, uno, vamos recio, y otro bien tranquilito, y ahí se la lleva, y así unánimes, en el mismo sentir y los mismos propósitos. En el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ¿se fija? Te van a hacer a un lado. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿ok? Si te están negando a ti mismo, entonces toma tu cruz, y la cruz significa sufrimiento muchas veces. Vas a padecer que te van a hacer a un lado, te van a cortar, te van a dar aldrede en la cabeza, van a hacer cosas aldrede para hacerte daño. Pero bienaventurado eres, dijo el Señor, cuando por mi nombre os vituperen, os persigan y os digan toda clase de maldiciones. Y muchos de nosotros no queremos ni que nos rechacen del grupito, y hasta nos quedamos callados y ahí le entramos. Dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Fíjense, ellos aguantaron, aunque no los querían algunos, como todo, como pasa aquí hoy en día, pero el que hace la obra es Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, hermanos, a lo menos su sombra cayese sobre ellos y fueran sanados. ¿Era Pedro? Era el Espíritu de Dios. Dios no está viendo tu conocimiento, tu intelectualidad, tu fuerza, tu habilidad. Él está viendo tu corazón. Él te busca un corazón que se ajuste, que se moldee a su voluntad. Porque un corazón, dice, que contrito y humillado jamás despreciará. Y dice que venían de ciudades vecinas, muchos venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. ¿Dura? Sí. ¿Clara? También fue clara. Pero para bendecirnos. Si escuchares hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcas. No dice, ya has escuchado, ahorita dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcan el corazón. Jesucristo es el maestro de maestros, y nosotros, ¿qué somos? Discípulos.
¿Cuántos dicen amén? Busquemos más la santidad. Busquemos más ser fiel a Dios. Oiga lo que le dije, ser fiel a Dios. Esforcémonos. Amén. Y que el Dios de pactos, el Dios de toda honra, el Dios de gracia, de amor y misericordia, esté con nosotros siempre. Y alabémosle, amén. Entonces, hermanos, yo espero que en esta tarde, y personas que nos visitan, que nos están viendo a través de la internet y que van a escuchar este mensaje, porque esta palabra es viva y eficaz, espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que el Señor hoy le haya enseñado, no algo, sino mucho. Amén. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Hoy dice el Señor en esta tarde, Él conoce, dice, yo soy el que escudriño los corazones. Yo soy el que escudriño los corazones. Incline su rostro, por favor. Yo conozco lo que padeces, yo conozco todo. Ante mí no hay nada oculto. Por mucho que quieras esconderlo, yo conozco hasta lo más profundo de tu corazón. Yo sé que te cuesta trabajo, no es fácil, dice el Señor. Hoy he hablado de una forma contundente, de una forma como siempre, dice el Señor, con amor, con misericordia, con bondad, porque te amo. Que hoy se ha cumplido esta escritura, dice el Señor, porque yo he venido a dar libertad, que yo he venido a dar sanidad, porque yo he venido a restaurar. Yo vine a buscar lo que se ha perdido y hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy he llegado al corazón de cada uno de ustedes, dice el Señor. He estado esperando este momento y yo sé que tú estás batallando. Yo sé que tú has dudado, yo sé que tú quizá no te quieres acercar a mí porque estás avergonzado, pero aquí estoy. Aquí estoy. Con un corazón contrito y humillado te quiero. Porque yo miro el corazón. Y yo sé que tú estás batallando. Yo sé que tú has querido luchar en tus fuerzas. Yo sé que tú has querido que pase lo que tú quieres. Yo sé que no ha sido fácil para ti. Pero yo tengo el tiempo. Tengo lo que necesitas, dice el Señor en esta mañana. Solamente abre tu corazón. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien me deja entrar, yo entraré, estaré con él y él conmigo. Y habitaré y seré refrigerio. Y te inundaré de mi paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te levantaré. Te fortaleceré. Y sanaré tu tierra. Sanaré tu familia. Sanaré a tu descendencia. Si escuchares hoy mi voz y no endurezcas tu corazón. He aquí, pueblo mío, dice el Señor, yo los llevo en mis manos. Yo los llevo en mis manos. Aquí estoy. Aquí estoy. Padre Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso.
Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Dios de nuestra salvación. Santo, santo, santo. El que llama las cosas que no son como si fueran, el yo soy el que soy, Dios de nuestra salvación. Alzamos nuestros ojos a las alturas donde usted habita, Padre, para alabar y exaltar y glorificar su santo nombre. Con humildad, Padre, y con corazones sinceros, arrepentidos, Padre, y necesitados de usted, nos acercamos confiadamente hasta su divina presencia para decirle gracias, Padre. Gracias. Gracias, 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 Padre. Su pueblo le agradece. Su pueblo le da gracias, Padre. Agradezcanle, hermanos, porque Él es Dios y porque para siempre es su misericordia. Alzamos nuestros ojos a las alturas hasta el trono de su divina presencia para hallar su favor, para el oportuno socorro. Hoy nos ha bendecido, Señor, con su palabra, con su presencia. Nos ha puesto, Señor, en nuestros ojos, Señor, la luz, cada día más clara, Señor. Y le damos gracias. Este pequeñito pueblo suyo, Señor. Hombres y mujeres, Señor, jóvenes, dispuestos, Padre. Hombres y mujeres y jóvenes y niños que vienen con gozo, con alegría, venimos a regocijarnos, a alabarle y glorificarle y agradecerle porque usted ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Porque usted ha sido fiel, Padre, y porque sus misericordias han sido nuevas todos los días hasta este momento, Padre. Y le damos gracias. Gracias porque a veces no somos merecedores de tanto amor y tanta bondad, pero usted es un Dios que da en abundancia. Una bendición, Padre, sobre todos nosotros queremos, Señor. Una bendición, Padre, que nos lleve, Señor, a adorarle, a obedecerle, a caminar, Señor, buscando sus propósitos, buscando su reino y su justicia. Una bendición acompañada de fuerza, de fortaleza, de confianza a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. No tenemos palabras, Señor, le damos gracias. Y su pueblo le alaba. Y su pueblo le da gracias. Y su pueblo le honra y glorifica su santo nombre, Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Señor Dios Todopoderoso, te voy a invitar a que levante sus manos y volvamos a repetir este canto. Dígale con todo su corazón, verdaderamente aquí estoy, Señor. Verdaderamente quiero entregar todo lo que soy, Señor, todo mi ser, mis sueños, mis anhelos, todo, Señor, lo entrego a ti. Y quiero ser, Señor, ese sacrificio vivo, Señor, santo y sin mancha delante de ti. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy.
sacrificio quiero ser. Toma, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma, Señor, todo mi ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor, para ti.